Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Hoy estudiaremos la lección número 17 que se titula Sobreponiéndose a la depresión. Y quiero leer el libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder tomar este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, y a la luz de ella poder comprender este tema, Señor, sobreponiéndose a la depresión. Te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo entre nosotros, con nosotros, a nuestro lado, Señor, en este momento, ayudándonos para comprender a la luz de tu palabra lo que hoy quieres hablar a nuestro corazón. Te damos honra y gloria en esta hora, Señor. Amén. Y bueno, vamos a comenzar hablando de este tema, sobreponiéndose a la depresión. Y durante el transcurso de esta lección vamos a responder algunas preguntas. La primera de ellas: ¿puede un cristiano deprimirse? Y si es así, ¿por qué razones es que un cristiano puede llegar a deprimirse? Y también vamos a responder cuáles pueden ser algunas de las causas que llevan a una persona o al creyente a un momento de depresión. La depresión es un problema de salud pública que afecta a más de 350 millones de personas. Es más común de lo que nosotros pensamos. Y según la Organización Mundial de la Salud, se cree que para el 2030 la depresión será la primera causa que provoque otro tipo de enfermedades a nivel mundial. Por lo que entender esto o saber esta información nos lleva entonces a nosotros como iglesia a reconocer que necesitamos entender mejor cómo es esta enfermedad, cómo actúa en la vida de las personas y qué podemos hacer para ayudar a otros a salir de un momento de depresión. Y lo primero que estudiaremos es qué es la depresión. Y la Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio o también falta de concentración. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que caracterizan la depresión? Primero quiero mencionar que, a diferencia de la tristeza, que dura solo algunos días y luego la tristeza se quita, la depresión, la persona ya no puede funcionar bien en su vida diaria y entonces comienza a manifestar algunos de los siguientes síntomas que vamos a mencionar y los presenta por un periodo de varias semanas. Entre algunos síntomas encontramos el ánimo bajo, o la persona comienza a tener sentimientos de
de desesperanza, es decir, ya no tiene esperanza. La persona que comienza a padecer de depresión también de pronto comienza a perder el interés por aquellas actividades que disfrutaba hacer, y también comienza a presentar irritabilidad. Quiere decir que las personas con depresión se enojan, se enfadan muy fácilmente, más de lo habitual. Sienten ganas de llorar sin una razón aparente, comienzan a perder energía, comienzan a sentirse cansadas, sin ganas de levantarse, comienzan a tener problemas también con el sueño, cambios en su alimentación, en su apetito, ya no tienen tantas ganas de comer, por consiguiente también van perdiendo peso corporal, se les dificulta concentrarse, comienzan a tener problemas de memoria, comienzan incluso también o tienen sentimientos de culpa, llegan a sentirse que no son útiles, que no son importantes, de pronto tienen pensamientos negativos, se critican a sí mismos, y en el peor o mayor de los casos, una persona con depresión puede llegar a desear morirse o tener pensamientos suicidas. Hemos visto cuáles son los síntomas, pero ¿qué es lo que provoca? ¿Cuáles son las causas que originan que una persona padezca depresión? Y bueno, las enfermedades son una de las primeras causas de la depresión, ¿verdad? Puede haber de pronto desajustes hormonales o químicos en el cerebro que pueden influir en una persona para que caiga en un trastorno de depresión. Por ejemplo, cuando se padecen o se tienen problemas con la tiroides o la baja en las sustancias como la dopamina, influyen en el estado de ánimo, y eso puede llegar a provocar que una persona empiece a padecer depresión. Pero hay otro tipo de enfermedades, algunas de ellas que se prolongan y que hacen que la persona, el enfermo, comience a perder el ánimo, comience a perder la fe e incluso las ganas de vivir. Otra de las causas es el estrés. Y es que cuando una persona ha estado sometida a estrés por un largo periodo de tiempo, pasado ese tiempo, como consecuencia puede llegar a tener un trastorno depresivo. También las causas emocionales, es decir, que cuando una persona se enfrenta a la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, como parte del duelo viene la tristeza. Pero hay ocasiones en que esa tristeza, cuando no es atendida, pues puede llegar a convertirse en una depresión mayor. Otra de las causas es la baja autoestima. Hay personas que pueden tener baja autoestima, es decir, que se valoran poco, que se estiman poco, que no se aman lo suficiente, y eso puede llegar a generar esa tendencia a deprimirse, movidos justamente por los sentimientos de sentirse inferior o de sentirse poca cosa, que comienzan a atormentar en su mente y en su corazón. Y otra de las causas también son las espirituales. En ocasiones, cuando la persona tiene, por ejemplo, orando algún tiempo por alguna necesidad y llega a sentir que no ha recibido o que no ha tenido respuesta a su petición, en ocasiones estas personas llegan a desanimarse y a perder la fe, lo que puede provocar también que pase por un tiempo de depresión. La pregunta que nos hacíamos al principio es: ¿puede un cristiano deprimirse? ¿Usted qué piensa?
tome unos segundos para pensar. ¿Usted cree que un cristiano puede llegar a deprimirse? Hay quienes consideran que los cristianos no podemos deprimirnos y que cuando nos sentimos así es porque nos falta orar o porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Algunos otros atribuyen la depresión a un espíritu o a un demonio. Por lo tanto, la única manera de enfrentarlo es haciendo una oración de liberación para que ese espíritu de depresión se vaya del creyente. Pero algunos otros creen que aún los creyentes que están en su mejor momento de vida pueden experimentar algún tipo de depresión. ¿Sí? Incluso los siervos de Dios también pueden estar expuestos a sufrir algún tipo de depresión, y eso no significa que estén en pecado o que no hayan orado lo suficiente o no estén consagrados a Dios lo suficiente para que los lleve a experimentar un episodio de depresión. Así que la depresión es un problema que puede llegar a afectar a los creyentes, a cualquiera de nosotros, incluso a los que están más firmes en el camino del Señor. Y Elías es un ejemplo claro que tenemos en la Escritura de que se puede padecer depresión, que el creyente puede experimentar un tiempo de depresión. ¿Qué sucedió con Elías? Después de haber estado en el Monte Carmelo y haber tenido una gran victoria sobre los profetas, y dice la Escritura que él huyó porque Jezabel lo buscaba para quitarle la vida, y se acostó debajo de un enebro deseando morirse. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice la Escritura: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Así que tenemos en Elías un claro ejemplo de cómo el creyente puede experimentar un tiempo de depresión. Quizás las causas de su depresión hayan sido el cansancio físico. Elías había atravesado por un desgaste emocional, por un desgaste espiritual muy fuerte. Incluso la Biblia dice en Santiago, capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías era un hombre tan común como usted y como yo, con debilidades, expuesto a padecer, a sufrir. Y estas pudieron haber sido algunas de las causas que lo llevaron a experimentar este tiempo de depresión. Elías no tenía aliento ya ni para seguir ni con su vida ni con su ministerio. Pero ¿qué sucedió durante este periodo? Aunque Elías experimentó un tiempo de depresión, Dios nunca lo dejó. Dios no le reprochó a Elías el haber permitido que la depresión tocara su corazón, su espíritu. Más bien, Dios estuvo con él durante este momento de depresión, lo acompañó y tuvo cuidado del profeta. En lo físico, dice este capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 19, que Dios lo alimentó, le dio pan, le dio agua, lo alimentó, porque recordemos que uno de los síntomas de la depresión es la pérdida del apetito. Elías estaba debajo de ese enebro
sin alimento. Entonces Dios tuvo cuidado de él y lo alimentó. No solo en lo físico, sino también en lo emocional. Dios dice que después de haber comido, lo fortaleció. Dios le envió, lo alentó, le alentó con unas palabras para que Elías se sobrepusiera a ese tiempo de depresión. Pero también estuvo con él o tuvo cuidado de él en lo espiritual. Dios habló a su vida. Elías tuvo un encuentro con Dios mientras estaba en aquella cueva. El Señor lo guardó hasta que Elías pudo recuperarse por completo y hasta que se sintió listo para poder continuar con su vida y con su ministerio. Así que Elías es un claro ejemplo de que el creyente, hasta el creyente más firme en el camino del Señor, puede llegar a experimentar un tiempo de depresión. Pero también nos enseña Elías cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Si quizás alguno está experimentando algún tiempo de depresión, así como con Elías, Dios no le va a dejar. Dios va a tener cuidado de usted y le va a ayudar y le va a fortalecer para que pueda levantarse y pueda continuar en su camino tomado de la mano del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a superar la depresión? Si es que en algún momento de nuestra vida llegamos a experimentarla o quizás haya alguien alrededor de nosotros que esté atravesando un tiempo de depresión. ¿Cómo superar la depresión? En primer lugar, es importante identificar el nivel de depresión. Reconocer que se está atravesando por un tiempo de depresión. Identificarlo para poder trabajar en ello y en caso de ser necesario, pedir ayuda. En segundo lugar, la depresión se supera cuidando la salud. Cuando Dios acompañó a Elías en su depresión, lo primero que hizo fue enviar un ángel para que lo alimentara y lo dejó descansar. Así que es muy importante el alimento para recuperar la fuerza y el descanso para poder levantarse o recuperarse de un tiempo de depresión. Justamente ese es uno de los síntomas de esta situación, la falta del apetito, la dificultad para el sueño. Así que es importante atender tanto el sueño como la alimentación. Es decir, hay que cuidar la salud para poder superar la depresión. También se aconseja salir a caminar. Está comprobado que cuando caminamos al menos 30 minutos diarios, nuestro cerebro comienza a liberar una sustancia que se llama serotonina. Y esta sustancia nos ayuda en el estado de ánimo y combate la depresión. Se aconseja también utilizar los recursos espirituales. Tenemos la seguridad de que Dios está y estará con nosotros, dice la Escritura, todos los días, aún en los tiempos en los que quizás nos llegue a tocar, si es que algunos los llegamos a experimentar, aún en los tiempos de depresión, Dios ha prometido estar con nosotros. Así que no solo tenemos la garantía de que Dios escucha nuestra oración en medio de la aflicción, pero además podemos confiar en que Él nos ayudará a superar esta situación. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Así que apoyémonos de esos recursos espirituales, busquemos a Dios, oremos al Señor, pidamos su ayuda y Él vendrá en nuestro socorro. Otro de los consejos para superar la depresión es cuidar los pensamientos. Una de las mayores luchas que tiene una persona cuando está atravesando por un tiempo de depresión es su lucha con los pensamientos. Batallamos con los pensamientos que vienen a nuestro corazón y tratan de infundirnos temor y desaliento. La palabra de Dios dice
El comentario de la Biblia del Diario Vivir en el Salmo 42:11 dice que el antídoto para la depresión es meditar en la bondad de Dios para con su pueblo. Así que lo mejor es cuidar los pensamientos, centrar nuestros pensamientos en la capacidad que Dios tiene, en el poder de Dios para ayudarnos y no en la capacidad o la fuerza que nosotros tenemos para salir adelante. Otro de los consejos es tener una red de apoyo. Las personas con momentos depresivos tienden a aislarse, como sucedió con Elías, pero lo mejor es procurar no aislarnos. Una vez que identificamos que quizás estamos atravesando por un momento de depresión, lo mejor es buscar personas que estén a nuestro alrededor, de nuestra confianza, con quien podamos hablar sobre cómo nos sentimos. Porque cuando nos aislamos, comenzamos a deprimirnos y entonces nos volvemos más vulnerables. Así que contar con personas que nos apoyen, que nos ayuden en oración, será muy productivo, muy beneficioso para salir de la depresión. Y por último, acudir a un profesional de la salud. Hay ocasiones cuando los pensamientos de muerte, que es uno de los síntomas depresivos, son tan frecuentes en las personas que lo mejor es acudir a un profesional que pueda intervenir, que pueda brindarnos ayuda y darnos un tratamiento adecuado para superar la crisis. Así que la depresión es una enfermedad cada vez más común y los cristianos no estamos exentos de padecerla. Pero que la compasión y el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros sean los que nos muevan a tener un trato correcto con aquellos que sí están padeciendo un tiempo de depresión. Tenemos la ayuda de Dios y con Él se puede superar la depresión. En su palabra encontramos fortaleza para nuestra alma, pero además que no se nos olvide, iglesia, que contamos con todo el apoyo del cuerpo de Cristo en momentos como este. Así que si usted o alguien en su casa está atravesando un momento de depresión, cuente con nuestras oraciones. Busque ayuda, acérquese con alguien, no se aísle, cuéntele a la persona de más confianza que tenga a su lado cómo se siente y confíe en que Dios, como con Elías, estará con usted hasta que supere este tiempo de depresión. Que Dios les bendiga.